proceder con la presentación oficial de los miembros del Pleno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Juez presidente Milton Ray Guevara. Jueza primera sustituta de presidente Leida Margarita Piña Medrano. Juez Víctor Gómez Vergés. Acosta de los Santos. Juez Rafael Díaz Filpo. Práctica y Estado de Derecho por la Universidad del País Vasco, España, con la calificación de sobresaliente cum laude por la defensa de su tesis El punto comercial en la República Dominicana. Posee maestría en Derecho de la Administración del Estado de doble titulación por el Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales y Global en Santo Domingo y la Universidad de Salamanca en España. Asimismo, maestría oficial sobre Derecho Constitucional, concentración, jurisdicción constitucional de doble titulación. Juez Rafael Díaz Filpo. Juez Wilson Gómez Ramírez. Nativo de Río San Juan, provincia María Trinidad Sanero, 1962, nacionalidad República Dominicana. Licenciado en Derecho de la Universidad Tecnológica de Santiago Urquiza, recinto Santo Tomás de Aquino, ha realizado estudios de máster en Derecho Constitucional y Derecho Público. También destacamos posgrado de especialización en Derecho Constitucional de la República Dominicana, Universidad de Castilla-La Mancha en España. Máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Señoras y señores, de esta forma hemos hecho la presentación oficial de los honorables magistrados que componen el Pleno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana y de su secretario. De inmediato, como parte de este acto solemne, vamos a continuación a dar paso a la conferencia magistral con el título La Constitución, pedazo de papel o proyecto de nación. Invitamos a este podio al honorable magistrado presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, doctor Milton Ray Guevara. Muy buenas tardes a todas y todos. Vinimos a Sabanet, a Santiago Rodríguez, para presentarles al Pleno del Tribunal Constitucional. Con ello cumplimos el compromiso de llevarlo a nuestra gente en todos los rincones del país. Estamos conscientes de que no podemos quedarnos estáticos en la ciudad sede. Hemos querido recorrer los caminos de la patria para que nuestras comunidades conozcan al supremo órgano de garantía de la Constitución, sus principales características y funciones, y acudan a él con la certeza de que sus problemas encontrarán en este tribunal un espacio abierto para la protección de sus derechos fundamentales a través de los distintos procesos y procedimientos constitucionales que son de nuestra competencia. Es más que un honor estar en la provincia Santiago Rodríguez, cuna de la restauración, capital del noroeste, capital del noroeste y tierra del casabe, al decir del poeta Diógenes Díaz Torres. El territorio que ocupa Santiago Rodríguez perteneció al cacicazgo Marién, cuyo líder fue el cacique Huacanacarí. En marzo de 1844 surge un caserío llamado El Despoblado, fundado por los emigrantes de Dajabón que se desplazaron tras las destrucciones producidas
por los incendios de las tropas haitianas del general Pierrot en su retirada después de su derrota en la batalla del 30 de marzo en Santiago de los Caballeros. Es motivo de orgullo y satisfacción estar en el nicho fecundo del ideal restaurador, como diría el escritor Pedro Carreras Aguilera. Fue el general Santiago Rodríguez Mazagó, en cuyo honor esta provincia lleva su nombre, quien junto a otros ilustres restauradores inició movimientos insurreccionales en toda la región en rechazo a la anexión a España. Se le atribuye a Santiago Rodríguez, entre otros, ser uno de los ideólogos de la creación de esta comunidad de San Ignacio de Sabaneta. Santiago Rodríguez es un lugar de exuberante belleza que acoge parte del Parque Nacional José Armando Bermúdez y donde ríos como el Artibonito, el Guayubín, el Mao y Yaguajal testimonian de su gran riqueza hídrica. El 22 de febrero de 1863 nos dice don Ricardo González Quiñones en su obra Sabaneta, 170 años de historia y heroísmo, cronología 1844-2014, cito: al rayar el alba, el coronel Santiago Rodríguez, acompañado del coronel Pedro Tomás, los oficiales José Martínez e Ignacio Reyes, tomaron la plaza de armas de Sabaneta a vivos gritos de "machete carajo", y proclamaron "viva la República Dominicana". Este acontecimiento fue denominado en la historia la sublevación de Sabaneta, y en él participó Gregorio Luperón, que con apenas 21 años se había incorporado al movimiento con el nombre del médico Eugenio. Luperón cuenta que en su exilio en Jamaica conoció un médico homeópata que murió durante la travesía, y entonces Luperón tomó su instrumental y se hizo pasar por él, viniendo aquí a Sabaneta. Santiago Rodríguez, por su férrea oposición a la anexión, fue perseguido por las tropas españolas. Esto lo obligó a refugiarse en Haití. Desde el exilio continuó su lucha por la restauración de la República. El 16 de agosto de 1863, él y otros revolucionarios lanzaron en el Cerro de Capotillo el grito de Capotillo, y en ese mismo lugar izaron nuestra bandera tricolor. A seguida tomaron San Ignacio de Sabaneta, convirtiéndolo en el primer pueblo conquistado a favor de la restauración. Este acontecimiento histórico abrió nuevas páginas de gloria para el general Santiago Rodríguez y para esta provincia, inmaculada cuna de la restauración de la República. Vale la pena citar lo escrito en el Eco de la Opinión tras la muerte del ilustre patriota. Sí, su modestia era igual a su valor. Ninguna recompensa pidió ni obtuvo nunca, solo el patriotismo. Ese patriotismo tan raro de nuestros tiempos encendió en aquella alma el fuego sagrado que comunicaba en los días de prueba a las significantes legiones de los vencidos de Iberia. Termino la cita. La impronta del general Santiago Rodríguez y tantos otros fervorosos revolucionarios no se agoten en haber logrado la restauración de la República, ya que su espíritu patriótico cobró vida en el cuerpo de hombres y mujeres valientes que a través de la historia han arriesgado sus vidas para defendernos de potencias extranjeras y mantenerlos como una república libre, soberana e independiente. No podía ser de otra manera. En el poema Adivina mi pueblo de Diógenes Díaz Torres, a quien Pedro Carreras Aguilera bautizó como el bardo del amor, el juglar de la campiña, el trovador de las cuitas de Sabaneta, el insigne poeta dice: mi pueblo tiene fe en Dios, ama la paz e impulsa la educación, pero cuando la patria lo requiere, muestra su bravío con tesón,
el agricultor se vuelve soldado y el hacha se convierte en cañón. A esto agrego, como destaca Papo Fernández en su obra Santiago Rodríguez, padre de la restauración de la independencia dominicana, la expresión de César Santiler Cabrera: oh Sabaneta mía, cuna de la restauración, donde los hombres fueron murallas y las mujeres fueron cañón. La provincia Santiago Rodríguez, la más importante de la región noroeste, con sus 3 municipios, Monción, Guaraguanó, Villa Los Almácigos y San Ignacio de Sabaneta, con destacada producción de madera, pino, caoba, cedro, ébano, espinillo y almácigo, con su industria del casabe, la presa de Monción y los beneficios de la ley número 2801 de desarrollo fronterizo del 1 de febrero de 2001, debe transitar en el porvenir nuevas rutas de progreso. A propósito, en las sentencias número TC 184-14 y TC 257-14 de agosto y octubre del año 2014, declaró inadmisibles 2 acciones directas cuyo objeto consistía en declarar no conforme con la Constitución, o sea, nula, la citada Ley de Desarrollo Fronterizo, haciendo aplicación el Tribunal Constitucional del artículo 277 de la Constitución, en el mismo sentido de que la Suprema Corte de Justicia declaró conforme con la Constitución la referida ley mediante la sentencia del 2 de marzo de 2005. Hay, sin embargo, un aspecto de esta provincia que llama la atención. Nos referimos al hecho de que su población, lejos de aumentar, ha disminuido. En el primer censo de 1950, que tenemos registro oficial, la población ascendía a los 32.690 habitantes y fue incrementando hasta 1993, censo en el cual la población ascendía a 62.144 habitantes. Ahora bien, en los censos posteriores iniciaría la disminución de la población. El censo de 2002 registra una población de 59.629 habitantes y el censo de 2010 registró una población de 57.476 habitantes, como indicamos en el primer párrafo. Para el 2020 no se espera un aumento, más bien el pronóstico es que la disminución va a continuar. Lo preocupante de estos datos es que la provincia estaría ante un fenómeno de despoblación que afecta directamente su capacidad productiva y de desarrollo. La incapacidad de crecimiento económico de esta provincia no solo afectará el índice de calidad de vida, sino que aumentaría los hogares pobres y en pobreza extrema, tanto de la provincia como de la región. Las causales de disminución de la población deben ser estudiadas y tanto el gobierno central como las autoridades provinciales tomar las medidas para enfrentar este fenómeno y sus posibles consecuencias. Pero más allá de ese fenómeno sociológico, Sabaneta, donde a la sombra del frondoso Limoncillo veía pasar 1000 chiquillas adolescentes, miradas traviesas vienen y van con la gente, con amor ciego te colgaban las arillas, al decir de Ricardo González Quiñones, es tierra de cultura, música y de deporte. En el ámbito de la cultura, a manera de ejemplo, cito la Casa de la Cultura, fundada el 28 de octubre de 1982. Cuando venía hacia acá, vi el letrero de la Casa de la Cultura, fundada por Daniel Rodríguez, Dani Gómez, Judith Leclerc, 1000 historias, Papo Fernández, Miguelina la Antigua
y Federico Esteves, entre otros. El municipio de Sabaneta cuenta con una pléyada de jóvenes cultivadores de las letras y del intelecto. Lilian Carrasco de Curi, Ramón Antonio Fernández Papo, J.R. Orlando Reyes, Ricardo González Quiñones, Sandino López, Juana Rodríguez, entre otros. En materia musical, mi sorpresa fue grande al descubrir la obra de Papo Fernández que Francisco Antonio Lora Cabrera, Ñico Lora, considerado el padre de la música típica dominicana, es sabanetero. ¿Quién podría olvidar su merengue a Pillo Palma? Y sobre todo, el conocido San Antonio, compuesto el 13 de junio de 1912 en honor al patrón de Guaraguanó, Monción, Antonio Divino y Santo. Ruega por los pecadores, porque San Antonio es dueño de todas las flores. Dice San Antonio, qué cosa más buena, después de la misa, repicar novena. Aún mayor fue mi sorpresa al saber que Fefita la Grande, la vieja Fefa, el mambólogo Giovanni Polanco, Yanina Rosado, pianista extraordinaria del grupo 440, el maestro Miguelito Leclerc, Frank Isaac y Ari Rosado son hijos excelsos de esta tierra. Ayer mismo, conversando en el Tribunal Constitucional, en horas de la tarde, con la extraordinaria lírica soprano Natalie Peña Comas, que triunfa en Viena, Austria, me enteré que es descendiente de un sabanetero, José Peña. En el deporte, como simple muestra, no se puede olvidar el primer equipo de béisbol amateur de Sabaneta, entre cuyos integrantes recuerdo los hermanos Villalona, Osvaldo, Pepín, Freddy y Calín Villalona, tremendo bateador que yo escuchaba cuando estudiaba en Santiago, a Bullo Esteban, diciendo, ahí viene Calín, porque era un hombre que le daba a la bola en la costura. Wiwi Santiler, Papito Tavares, Tomás Rodríguez y Ramón Abejón Martínez eran algunos de los integrantes del primer equipo de béisbol amateur de Santiago. El ideal libertario del héroe Santiago Rodríguez se ha perpetuado en el tiempo y su eco resuena en la Constitución de 2010, reformada puntualmente en el 2015. Esta no solo sigue proclamando a viva voz el principio de inviolabilidad de la soberanía, sino que contiene un amplio catálogo de derechos fundamentales, así como una serie de garantías llamadas a proteger estos derechos y garantizar la supremacía de la Constitución. En este orden se creó el Tribunal Constitucional para garantizar la supremacía de la Constitución, la defensa del orden constitucional y la protección de los derechos fundamentales. Estamos conscientes de que nuestra tarea será más difícil si nuestros conciudadanos no conocen su Constitución, no cumplen con sus deberes ni reclaman sus derechos fundamentales. Es por ello que dedicaré los próximos minutos a hablarles de la Constitución, de sus derechos, de los poderes públicos. ¿Qué es la Constitución? ¿Qué entendemos por Constitución? El término Constitución se utilizaba en la antigüedad, en Roma y en Grecia, con el mismo sentido que tiene ahora, refiriéndose, sin embargo, en lugar de al Estado, a las ciudades. Aristóteles, bajo el título de Politeia, que significa Constitución, recogió las constituciones de 158 ciudades griegas y bárbaras. En la Edad Media se pierde ese significado de la Constitución, y entonces el mismo forma parte de la terminología eclesiástica para designar a documentos del Papa, documentos pontificios o las reglas que regían
la organización de las órdenes religiosas o monacales, es decir, las normas que regían la vida de los monjes en las congregaciones religiosas y en los conventos. En el siglo XVIII, el concepto de constitución se refiere al conjunto de leyes que organizan a un país. A la vez, se desarrolló la idea de que esa ley debía incorporarse a un texto escrito. Tal como especifica el maestro Luis López Guerra, la preferencia por un texto escrito único y solemne para establecer los principios y reglas del sistema aparece en los mismos principios del constitucionalismo. La Constitución escrita fue concebida como un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes y de protección para los ciudadanos. La primera Constitución escrita, en el sentido que hoy conocemos, es la norteamericana de Filadelfia del 17 de septiembre de 1787, que instituye el régimen presidencial y republicano sustentado en el principio de la separación de los tres poderes del Estado. Su origen se encuentra en la Declaración de Independencia de la Colonia de Virginia, Estados Unidos, el 12 de junio de 1776. En el preámbulo de la primera Constitución norteamericana, primera Constitución escrita, se proclama la necesidad de establecer justicia, afirmar la tranquilidad interior, proveer la defensa común, promover bienestar general y asegurar para la generación presente y futura los beneficios de la libertad. 2 años después se produce la Revolución Francesa. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789 se establece en el artículo 16 que toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada ni la separación de poderes determinada no tiene constitución. Aquí está la génesis del sentido liberal y protector de la Constitución. A partir de este momento, la Constitución no se define por la forma, porque sea escrita o no, sino por el contenido liberal, garantía de los derechos y separación de los poderes del Estado. La segunda Constitución escrita y primera Constitución francesa se proclama el 3 de septiembre de 1791, encabezada por la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789. ¿Para qué existe la Constitución? La Constitución existe para reconocer, garantizar y proteger los derechos del ciudadano y para frenar el poder. Los mecanismos de control constitucional se diseñan pensando en los malos gobernantes y para evitar que los buenos se conviertan en malos. Cabe recordar aquí con el profesor argentino Vicente Sola que la Constitución es el intento de la sociedad de atar sus propias manos, de limitar su capacidad para ser víctima de la debilidad que pudiera destruir sus valores más deseados. La experiencia histórica recuerda que las pasiones de un momento pueden llevar al pueblo a sacrificar los principios más elementales de libertad y justicia. Las constituciones son un intento de la sociedad de protegerse a sí misma. He puesto de ejemplo que así como el marino tiene una carta de navegación que le indica cuál es la ruta que va a seguir para llegar a un puerto seguro, la Constitución es la carta de ruta de la nación que quiere llegar a la prosperidad, al bien común, al progreso y a la justicia social. Cuando se forma un sindicato, un club social, una cooperativa, un partido político, una entidad sin fines de lucro, una universidad, lo natural es redactar los estatutos, que son una especie de acta de nacimiento
de dichas entidades. La idea es respetar los estatutos como garantía de una convivencia armoniosa entre los miembros de cualquier comunidad humana organizada. Pero al hablar de constitución, debemos irnos mucho más lejos, ya que esta no es cualquier norma, sino la norma suprema de un país, porque la Constitución establece la estructura y funcionamiento de todos los poderes públicos, prevé los procedimientos para la elaboración de las leyes o normas, prevé un procedimiento especial para su propia modificación, distinto al de las leyes ordinarias. Su contenido es superior al resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, todos los poderes públicos están sometidos a ella. Todas las normas deben ser interpretadas de conformidad con lo establecido en la Constitución, y las normas que vulneren la Constitución podrán ser declaradas o deberán ser declaradas inconstitucionales y expulsadas del ordenamiento jurídico. Nosotros no estamos hablando de una pieza de museo y de un pedazo de papel. A propósito de esta última expresión, la misma es de la autoría del jurista Ferdinand Lasalle y no del expresidente Joaquín Balaguer, como muchos piensan, a pesar de que el expresidente Balaguer hizo famosa la frase en nuestro país en un discurso a la nación. Fue Lasalle quien en una conferencia, en una de dos conferencias pronunciadas en Berlín el 7 de febrero de 1863, expresó: la constitución de un país es la suma de los factores reales de poder que rigen en ese país. Y agregó: se toman estos factores reales de poder, se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de ese momento, incorporados a un papel, ya no son simples factores reales de poder, sino que han erigido en derecho, en instituciones jurídicas, y quien atente contra ellos, atenta contra la ley y es castigado. Lasalle establece admirablemente la diferencia entre la Constitución y la ley al proclamar: una Constitución debe ser algo mucho más sagrado todavía, más firme e inconmovible que una ley ordinaria. Y decía Lasalle: ¿en qué se distingue una Constitución de una simple ley? A esta pregunta se nos contestará en la inmensa mayoría de los casos, seguía diciendo Lasalle, la Constitución no es una ley como otra cualquiera, sino la ley fundamental del país. En consecuencia, la Constitución no es un hermoso pergamino cargado de buenas intenciones que al lanzarse desde el Pico Duarte vuela sobre la cordillera central, montañas y llanuras sin dirección alguna, sino que estamos en presencia de la norma suprema de un país que, redactada en un documento, constituye un verdadero proyecto de nación que recoge los principios, los valores y las normas fundamentales que rigen la vida de una comunidad. He destacado en otras ocasiones que si algo resaltan la mayoría de los autores contemporáneos es que la Constitución es la expresión institucionalizada del contrato social que se da al pueblo para regir su propio destino, determinando la estructura y el funcionamiento de los poderes públicos, así como los mecanismos y las garantías de sus derechos fundamentales, hacia la consolidación de una cultura constitucional en la República Dominicana. Lamentablemente, como producto de una vida institucional plagada de regímenes dictatoriales, tiránicos o autoritarios, desarrollamos una cultura de menosprecio del valor de la Constitución. Con frecuencia se ha escuchado en el país la expresión: necesitamos que impere la dictadura de la ley, por oposición a la majestad suprema de la Constitución. La Constitución de 2010, el 26 de enero de 2010, que estuvo precedida por una amplia consulta popular en las distintas regiones del país,
ha pretendido marcar una ruptura con ese pasado de menosprecio a la Constitución que tanto le ha costado al pueblo dominicano. Juzgados de paz y las jurisdicciones especializadas, tal como la jurisdicción contenciosa administrativa. Ustedes saben, la Constitución de 2010 creó el Consejo del Poder Judicial, que es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial. No puedo dejar de mencionar la institución del Ministerio Público, responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad. ¿Cuál es el régimen del municipio? La Constitución habla del régimen del municipio. Claro que sí. El Distrito Nacional, los municipios y los distritos municipales, dice la Constitución, constituyen las bases del sistema político administrativo local. Son personas de derecho público, gozan de patrimonio propio, de autonomía presupuestaria, con potestad normativa, administrativa y de uso de suelo. Los ayuntamientos pueden establecer arbitrio, siempre que los mismos no choquen con los impuestos nacionales, con el comercio intermunicipal, ni con la Constitución o con las leyes. Un aspecto muy importante del régimen municipal es que la Constitución, y eso ahí estamos haciendo finitos, gateando, promueve la transferencia de competencias y recursos desde el gobierno central a los gobiernos locales. Normalmente los ayuntamientos no tienen un centavo, porque el gobierno central lo concentra todo. Hay una ley que lo obliga a darle el 10% y le dan el 4, el 5, el 6, el 7, y siempre hay un jaleo en ese sentido. La importancia de los municipios encontró su máxima expresión cuando Juan Pablo Duarte, en su proyecto de ley fundamental, consideró al poder municipal como el primer poder del Estado. En la Constitución de Duarte había 4 poderes del Estado. El primer poder del Estado era el poder municipal, el segundo el poder legislativo, el tercero es el ejecutivo y el cuarto el poder judicial. Sin embargo, eso no fue integrado a la Constitución del 6 de noviembre, la primera Constitución dominicana del 6 de noviembre de 1844, que se adoptó en la villa de San Cristóbal. Sin embargo, después de la restauración, después que Santiago Rodríguez desde aquí encabezara ese movimiento, en las constituciones post-restauradoras de 1865 y de 1866 se incluyó el poder municipal. Asambleas electorales. En nuestro sistema democrático, las autoridades de gobierno son elegidas por ciudadanas y ciudadanos a través del voto, que es personal, libre, directo y secreto. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en su ejercicio del derecho al sufragio ni a revelar su voto. Además, esos ciudadanos pueden participar en referendos o consultas populares. Las asambleas electorales son organizadas por la Junta Central Electoral. Como ustedes ven, la Constitución habla de que el voto es un derecho y un deber. No es una obligación. Si es derecho, no puede ser obligación, porque el derecho se ejerce o no se ejerce. La obligación tiene que cumplir. Entonces, aquí no se puede hablar de voto obligatorio. Si el voto es un derecho, usted tiene la posibilidad de votar o de no votar. Lo contrario es una obligación y eso lesiona el derecho a elegir que tiene el ciudadano o simplemente a no manifestar su voluntad. Eso es lo que dice la Constitución de la República. El profesor Luis Yoserán, en su introducción al estudio del derecho civil, decía con una claridad meridiana: el derecho se ejerce o no. Usted es libre. Ahora, si usted lo obliga, usted no es libre. Usted es un obligado. Eso se parece a lo que pasó en Samaná en un momento en que el general Luis Ceró le pidió al general Luis Anderson, gobernador de Samaná, que le enviase un número de voluntarios
y el general Macabón le envió unos voluntarios a Lilich con una nota que le decía: general Lilich, aquí le envío los voluntarios que usted me pidió, por favor devuélvame las hojas. El régimen económico, conforme al artículo 217 de la Constitución, esto es muy importante, porque aquí por primera vez en la República Dominicana, después de la primera constitución social que tuvo el país, que fue la del profesor Juan Bosch, del Partido Revolucionario Dominicano, del 29 de abril del año de 1963, que fue la primera constitución social dominicana. Por primera vez se define en una constitución los principios rectores del régimen económico que el proyecto de nación dominicana establece. Y ese artículo 217 de la Constitución Dominicana dice que el régimen económico se orienta hacia la búsqueda del desarrollo humano, se fundamenta en el crecimiento económico, la redistribución de la riqueza, la justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial y la sostenibilidad ambiental en un marco de libre competencia, igualdad de oportunidades, responsabilidad social, participación y solidaridad. Los principios rectores del régimen económico ya señalado caracterizan lo que se llama la economía social de mercado, donde el mercado no es el único distribuidor de los recursos, donde el mercado es importante, pero cuando se habla de economía de mercado no puede hablarse de sociedad de mercado, porque los hombres y las mujeres no son mercancía que se intercambian, sino seres dotados de dignidad, la dignidad que le dio Dios y que le da la Constitución. Para que ustedes vean que la Constitución de 2010 estableció un régimen distinto, nosotros tenemos una disposición que se refiere a la planificación y desarrollo que no había aparecido en otra Constitución. Es sumamente relevante que el artículo 241 de la Constitución, y está en la actual, introduce la necesidad de adoptar una estrategia de desarrollo para definir la visión de la nación en el largo plazo, siendo responsabilidad del Poder Ejecutivo previa consulta al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos, la responsabilidad de consultarlo y de decretar ese plan estratégico de desarrollo, con el objeto de responder a la necesidad de un proyecto concertado de nación que oriente en el mediano y largo plazo el accionar de las políticas públicas. El gobierno dominicano promulgó el 25 de enero de 2012 la Ley Orgánica de la Estrategia Nacional de Desarrollo de la República Dominicana 2010-2015. La Constitución dispone la obligatoriedad de la adopción de un plan nacional plurianual del sector público que debe someter el Poder Ejecutivo al Congreso durante la legislatura segunda del año en que se inicie cada periodo de gobierno. Ese texto constitucional que yo he mencionado añade significado a la visión del régimen económico al considerar que la concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de trabajadores, empleadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Es decir, se hizo una apuesta por el diálogo social que tan importantes frutos ha producido en la República Dominicana. Ustedes saben que el actual presidente del Consejo Económico y Social es Monseñor Agripino Núñez Collado, maestro de la concertación y misionero del diálogo. La última parte de la Constitución se refiere a la reforma constitucional. Esto es importante. Uno puede afirmar que la medida en que la Constitución es un pacto político de la sociedad para garantizar y establecer derechos y para organizar la estructura del Estado,
debe responder a criterios de estabilidad, pero también de adaptación a los tiempos. Por ello, la Carta Magna establece un mecanismo de reforma constitucional. Sin embargo, como hay esa tensión entre permanencia y adecuación, siempre es bueno recordar la Declaración de Derechos de 1793 en Francia, mediante la cual se afirma: un pueblo tiene siempre el derecho de revisar, de reformar y de cambiar su constitución. Una generación no puede someter a sus leyes a las generaciones futuras. Lo que está diciendo es que la constitución se puede cambiar, porque hay cambio de generación y entonces hay otros paradigmas. En igual sentido se pronunció el ilustre norteamericano Thomas Jefferson al señalar que los contemporáneos no tenían el derecho ni la posibilidad de atar la posteridad con la petrificación de sus regulaciones supremas. Ahora bien, pero esto no significa, y eso hay que decir, que la Constitución sea un traje a la medida de cada gobernante. Pero esto no significa que la ley de leyes sea una constitución de conveniencia o que siga la moda establecida. En nuestro país hemos tenido una constitución reformada 39 veces, o si ustedes quieren, hemos tenido 40 constituciones, una más 39, 40 o simplemente 40. Hemos tenido una modificada 39 veces o hemos tenido 40 constituciones. En nuestra historia, las reformas han sido mayoritariamente el producto de cuestiones coyunturales: crisis políticas, crisis postelectorales, posintervenciones extranjeras, golpes de Estado, transiciones gubernamentales, designios de un poder autoritario, aspiraciones reeleccionistas, entre otros. En honor a la verdad, en la historia reciente de la República Dominicana, solo la reforma del 26 de enero de 2010 estuvo sustentada en la configuración de una nueva estructura institucional del país, basada en la ampliación de los derechos fundamentales y sus garantías, la creación de mecanismos de participación ciudadana tales como el referéndum y el plebiscito, la constitucionalización del defensor del pueblo y del Consejo Económico y Social, la instauración del poder jurisdiccional, que está integrado por el Poder Judicial, el Tribunal Superior Electoral y el Tribunal Constitucional, y sobre todo la adecuación a las nuevas realidades económicas, sociales y políticas y tecnológicas del Estado social y democrático europeo. La Constitución señala que la reforma constitucional solo puede hacerse en la forma que indica ella misma y que jamás puede ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, y que ninguna reforma podrá versar sobre la forma de gobierno, que deberá ser siempre civil, republicano, democrático y representativo. La iniciativa de reforma pertenece a una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados o al presidente de la República. Una innovación de la Constitución actual consiste en la consagración del referéndum aprobatorio. En efecto, cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda y sobre los procedimientos de reformas instituidos en la Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral en referéndum aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora. Después de estas consideraciones generales, la pregunta obligada es relativa al papel del Tribunal Constitucional por mandato. Yo creo que en el video que se ha presentado, en las expresiones que se han producido, se columbra fácilmente que cuando una ciudadana o ciudadano viola una ley, un decreto, un reglamento o una resolución,
existen mecanismos y procedimientos establecidos para sancionar a quien ha cometido esa violación. Si un miembro de un sindicato, un miembro de un partido político, un miembro de un club social viola los estatutos, hay los mecanismos disciplinarios para someterlo a la obediencia estatutaria. Pues con la Constitución pasa lo mismo. La Constitución, que es la ley fundamental o sustantiva del Estado, tiene que ser protegida cuando la autoridad pública o los ciudadanos la violan. Esa protección en la República Dominicana tiene un doble pivote. El primero es el Poder Judicial, porque todos los jueces del Poder Judicial son jueces constitucionales. Pero para conocer de esos casos, pues naturalmente eso se produce cuando hay litigio o controversia. Y el juez del Poder Judicial está obligado a conocer de oficio. Si él se da cuenta que en un proceso se está aplicando una ley inconstitucional, el juez no tiene que esperar al juez judicial a que el abogado de la parte le diga esa disposición es contraria a la Constitución. Él tiene que suplirlo de oficio. Y eso viene no solamente de la consagración actual de la Constitución, sino de una sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en el año de 1983 bajo la presidencia del ilustre samanense Sánchez, el doctor Manuel Vergés Chupari, que señaló que el juez estaba obligado a suplir de oficio la excepción de inconstitucionalidad. Y ese derecho del juez, del sistema judicial, del Poder Judicial, lo tienen desde el juez de paz, el juez de primera instancia, el juez de corte de apelación, los jueces de la Suprema Corte y, por supuesto, los jueces de las jurisdicciones especializadas. En cambio, el Tribunal Constitucional conoce de la acción directa de constitucionalidad. Es decir, cuando se ataca directamente la constitucionalidad sin necesidad de litigio, de controversia, es cuando se piensa que una ley, un decreto, una resolución, un reglamento, una ordenanza es contraria a la Constitución. La decisión de un juez de paz en materia de constitucionalidad tiene un efecto relativo, solamente se aplica a las partes que han participado en ese proceso. Cuando el Tribunal Constitucional declara una ley no conforme con la Constitución, esa decisión se impone a todo el mundo. Es lo que llaman el efecto erga omnes, oponible a todo el mundo, sea parte o no de esa acción de inconstitucionalidad. Es bueno, y yo supongo que ustedes se han dado cuenta ya, que el Tribunal Constitucional es el defensor de la Constitución. Voy a hacer una reflexión. No voy a hablar de la integración del tribunal. Ustedes saben que son 13 jueces, que el quórum mínimo son 9, que la votación mínima son 9, y no 7, y que 9 es un poquito más de la 2/3 parte de 13. Yo no voy a hablar de las atribuciones legales que tiene el tribunal en materia de comisión de amparo, de revisión de sentencias jurisdiccionales. Yo quiero decir, aquí, en Santiago Rodríguez, si ustedes van a Santo Domingo y quieren saber dónde está el Tribunal Constitucional, yo les voy a decir. El Tribunal Constitucional está alojado provisionalmente en la sede del Instituto Nacional de Estabilización de Empresas, INESTA, en la Plaza de la Bandera y del Soldado Desconocido. Y yo digo que a pesar de la expresión popular de que el hábito no hace al monje, es tiempo ya de que el tribunal tenga un local propio, cónsono con la dignidad y el respeto que se le debe profesar a la Constitución. ¿Cómo explicar la actual situación a la comunidad jurídica nacional e internacional y al pueblo dominicano? Esperamos que las reiteradas promesas que en ese sentido han sido hechas por el gobierno central finalmente se hagan una feliz realidad. Yo creo que es tiempo de que el tribunal tenga un local digno. Y voy a compartir por supuesto, nosotros no nos quejamos del
tuvieron la primera planta. Tenemos 4 furgones en el patio. Hay que hacer cola para ir al baño. Las damas sufren de la vejiga porque tienen que hacer cola. Los hombres tienen que hacer turno. INESPRE nos ha tratado bien. Ahora, yo le pregunto, ¿ustedes creen que ese es el local que merece el tribunal que debe velar por la supremacía de la Constitución? Díganlo ustedes. Reflexión. Voy a hacer una reflexión final. Y les voy a decir una cosa que me ha pasado. Ustedes ven estas palabras. No fueron las que yo corregí. Y se lo dije a mi distinguida jefa de gabinete. Revise eso. Pero me ha permitido conversar con ustedes, a pesar de que esa no era la intervención que yo había afinado hasta el último momento. Pero esas son cosas que pasan. Yo creo que ustedes han disfrutado parte de ello. Y quiero hacer una reflexión final. Definitivamente, la Constitución Dominicana es un verdadero proyecto de nación, cuyas raíces son el manifiesto del 16 de enero de 1844 sobre las causas de la separación del pueblo dominicano de Haití, el proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte y la primera Constitución del 6 de noviembre de 1844 proclamada en la Villa de San Cristóbal, la Constitución de Moca, la más liberal de la época, del 19 de febrero de 1858, y la Constitución de abril, el 29 de abril del año de 1963. Ese proyecto de nación se inspira en el pensamiento humanista cristiano que se expresa en el juramento de la Trinitaria. En el nombre de la Santísima, Justísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo. Juramento que termina con las palabras sacramentales que son hoy el lema nacional: Dios, patria y libertad. Los valores de ese humanismo cristiano se reflejan una vez más al señalar la Constitución que el escudo nacional lleva en el centro la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y encima una cruz que, como decía Duarte, no es signo del padecimiento, sino de la redención. La Constitución se constituye en un proyecto de nación al contener valores, fines y objetivos de una comunidad humana políticamente organizada que es el pueblo dominicano. Ese proyecto de nación es lograr un Estado social y democrático de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. En sus más de 2.500 sentencias, el Tribunal Constitucional ha producido una jurisprudencia vinculante que permite impulsar los cambios sociales e internacionales e institucionales para vivir en Constitución. El Tribunal ha realizado importantes aportes, estableciendo garantías para sectores vulnerables en el caso de feminicidio, violencia intrafamiliar, uniones consensuadas, cuotas afirmativas para la mujer, parceleros de la reforma agraria, expropiación, derecho a la educación, defensa del patrimonio ecológico nacional y de los bienes del dominio público, debido proceso, derecho de los envejecientes, autonomía de los órganos constitucionales, regulación migratoria y perfiles de la nacionalidad dominicana, respeto de los procedimientos constitucionales, equidad de género, recursos naturales, patrimonio de la nación y seguridad social, entre otros. He sostenido y sostengo, a días de una nueva conmemoración de la restauración, que el Tribunal Constitucional es un espacio ciudadano y el motor que, junto a las academias, organizaciones profesionales, tribunales del orden judicial, poderes públicos, autoridades educativas, sociedad civil,
impulsa el propósito de que nuestra Constitución deje de ser un documento de papel lírico, preñado de buenas intenciones y carente de eficacia práctica, es decir, un simple pedazo de papel. Por ello, compartiendo el criterio doctrinal del admirado profesor Lucho Pegoraro, afirmo nuevamente que antes de la existencia del Tribunal Constitucional en la República Dominicana había constitución sin constitucionalismo. Ahora nosotros tenemos constitución con constitucionalismo. Se han abierto de par en par las ventanas del futuro, por donde penetra la brisa saludable de los bosques de Santiago Rodríguez, y que deberá llegar a todos los rincones del país para restaurar en todos los corazones dominicanos, hendidos de patriotismo constitucional, la fe en la eternidad de la patria, en la dominicanidad y en la Constitución. Dios, patria y libertad. ¡Viva Santiago Rodríguez! ¡Viva la restauración! ¡Viva Duarte!